Bueno, continuamos esta noche con Voz Propia y nos metemos ya en el tema económico a nivel mundial, la crisis, cómo puede repercutir en la Argentina. Estamos con el candidato presidencial del Frente Izquierda, Jorge Altamira. ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Orlando Ferreres. Orlando, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Tanto estás? tiempo? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, Jorge, ¿por qué se desencadena esta crisis a nivel internacional que pareciera que nadie sabe cómo se sale? Bueno, es la consecuencia de un proceso relativamente largo de sobreproducción, sobreacumulación de capital, que luego en la esfera financiera llega a extremos que nunca conoció el capitalismo. Por ejemplo, en términos brutos hay un mercado de crédito que se llama mercado de derivados que mueve alrededor de 500 billones de dólares. Imagínate que el Producto Bruto Mundial es de 50 billones. Y la relación endeudamiento-producción ha crecido en forma desmesurada a nivel mundial. Es decir, para una unidad de producto se necesita un financiamiento considerablemente superior en los últimos años a los que, por ejemplo, había en la década del 50. Es decir, que sobre un proceso de producción se monta un proceso especulativo cada vez más alto, lo cual significa que se acumulan deudas. Te voy a dar un ejemplo. Está quebrando en este momento por segunda vez, después que se lo intentó rescatar en el 2008, un banco franco-belga que se llama Dexia. Este banco tiene un capital mínimo y tiene 500.000 millones de dólares de activos. De esos activos, aproximadamente 150.000 millones de dólares no los va a recobrar nunca porque son tóxicos, incobrables. Este banco quiebra por segunda vez. Y además tiene la desgracia de que es un banco de dos nacionalidades. Entonces hay una disputa de qué Estado lo va a rescatar por segunda vez. En una palabra, mira, para hacerlo sencillo a la gente y yo mismo resumir la idea. Estamos ante una bancarrota capitalista y como ocurre con cualquier proceso de quiebra... ¿Pero cruje el modelo capitalista? Absolutamente. ¿Cruje el modelo capitalista, Orlando? Cada tanto tiene una crisis que elimina los distintos errores del pasado. Más o menos, desde 1618 hasta ahora hubo 40 crisis, son una cada 10 años en promedio. Entonces, la más grave fue la del año 30, pero esta, digamos, es producto del estatismo, es producto de la socialdemocracia que quiere consumir más a través del Estado. Como ya no alcanzaban los impuestos a sacar a la gente, los Estados se endeudaron por encima del límite máximo, que era 60% según Maastricht, del Producto Bruto. Están al 100%, en el 120%, y entonces siguen gastando, pero llega un momento dado que ¿Pero ya no quiere... ¿Es producto del Estado que se denominaba el Estado de Bienestar? Estado de Bienestar, claro. Eso hace agua. Se ríe Altamira. Claro, No, Ferreres, Altamira... mira, déjame terminar porque yo hablo despacio, pero no, no me gusta que me interrumpa. No te voy a interrumpir, un comentario al margen. Pero, bueno... No, continúa. Yo diría que... Completar la idea. La idea es esta. Mejor, para mí, mejor. tenemos en Estados Unidos un aumento del Estado que pasó de más o menos 18% a casi 30%. En la Argentina pasó de más o menos 20, hace 30 años, a 45% este año del gasto público. En los países europeos es lo mismo, inclusive más déficit. Déficit de 7-8% del producto estos últimos 4 o 5 años en todos los países europeos, que quieren seguir viviendo por encima de sus posibilidades, repartiendo. Entonces, como la solución keynesiana propia era gastar más en el Estado, se asentó esa idea. Como también dijeron, Milton Friedman, el opuesto, dijo, no, hay que dar más dinero. También aumentaron la cantidad de dinero mucho, pero no funcionó. Porque el problema es que ese estatismo fue financiado, ese nivel de vida por encima de la producción, fue financiado con deuda. Sacándole a los tipos que ahorraban, lo consumimos nosotros. Y fíjense, Grecia tuvo que bajar los sueldos 15%, ahora otro 20%, para ir adaptándose al nivel de consumo más realista. El consumo anterior, eso lo llaman ajuste, pero en realidad el consumo anterior estaba justificado por la enorme deuda. Yo en eso coincido con Altamira, de que hay un exceso de deuda, pero el exceso de deuda causado por el estatismo. Básicamente es del sector público que no puede resistir y la mayoría de los problemas son los bonos del Estado o las deudas ¿No de hay Grecia. demasiado ajuste, Ferreres? Porque antes hubo demasiado consumo basado en deuda. Pero uno se pregunta hasta cuándo, porque es como que Y Grecia eso, va. no solamente Grecia, Irlanda, España y todos esos países. Pero daría la impresión como que... Han vivido en base al estatismo. A ver, el Estado de Bienestar no funciona, dice. No, yo entendía que
y vamos a tener dos visiones, Ferreres y yo, pero lo que me llama la atención es el nivel de distorsión de la realidad, Ferreres. El Estado está endeudado hasta la coronilla y va a quebrar porque ha estado rescatando bancos en los últimos 5 años. La Reserva Federal, para rescatar bancos, ha emitido 3 billones de dólares. El balance de la Reserva Federal, que era de 500.000, por rescatar, se ha ido a 3 billones. ¿Cómo le podés hablar del estado de bienestar? Y Grecia, el Estado griego aquí rescató. Ahora vamos a ver. ¿Cómo el Estado griego ha estado operando? Los bancos griegos están en la lona. ¿A quién le había prestado los bancos? Pero ¿a quién le prestó los bancos? No. ¿A quién? Pero el tema ¿De quién eran los bonos? ¿De quién eran los préstamos? ¿De los estados? No, los ¿Cómo préstamos eran de los bancos internacionales. Si los problemas son con los estados, no es con los particulares. Pero ¿cómo no va a ser con los particulares? El Banco Santander, pero le prestó los bancos españoles... Le prestaron los bancos al Estado. De ninguna manera. Ese fue su gran error. No. Discúlpame, esto es muy interesante. Pero sí, para eso durante estos años de crisis, con este rescate... Mira, Clinton tenía superávit fiscal. ¿Está bienestar o no está bienestar? Superávit fiscal. No sé dónde saca que el 30%... Estados Unidos tiene una deuda pública del 30% del PBI. No, yo no dije eso, que el gasto público es el 30% del PBI. El gasto público. Pero Estados Unidos ha pasado de una deuda pública del 40% del PBI al 120%. Y bueno, lo que estoy diciendo, justamente. No, rescatando bancos, Ferreres. ¿Cómo va a ser rescatando bancos? Rescatando bancos. Pero por favor, ¿cuánto fue el rescate de todos los bancos? Pero te estoy diciendo... ¿Cuánto? Ahí tenés 3 billones de dólares. No fue tanto. Fue bastante pero 3 menos. billones de dólares. El neto fue mucho menor, pero la deuda son 14 trillones. Y esa deuda es para mantener todos los gastos públicos que se han tenido en el Estado. De ninguna manera. Pero es evidente. De ninguna manera. Lamentablemente no podemos tener cifras, pero sí, acá, porque es de difícil ninguna manera. tenerlas. Pero hay una operación de rescate. Mi especialidad son las cifras. Sí. Nunca, hasta el gobierno me pone una multa por decir las cifras que no le gustan. O sea que, aunque no te guste, las cifras son otras. No es así. La gran crisis de los estados, la gran crisis de la deuda soberana, es la consecuencia de que todos los estados capitalistas fueron a rescatar a los bancos y han armado una deuda fenomenal. Te voy a dar un ejemplo. Grecia, desde que está haciendo el ajuste, ha pasado de una deuda pública del 110% al 150%. Es decir, mientras va ajustando gastos, cortando jubilaciones, cortando salarios, despidiendo gente, suspendiendo, la deuda pública se le ha ido porque las tasas de interés que le cobran los bancos que salen al rescate de Grecia son usurarias. Es una acumulación de tasas usurarias. Por eso Rubin y todo el mundo te dice que Grecia va al default. En eso consiste la crisis capitalista. Ahora Ferrer tiene razón en un punto que me interesa esclarecer. En los años centenarios de que lleva el capitalismo es un sistema que evoluciona por medio de crisis. Ahora, hay que distinguir las crisis de la infancia de las crisis de la tercera edad. Como la de Rusia, por ejemplo. No, la crisis de la infancia... Esa fue una crisis de la tercera edad. Pero claro, pero fomentada por la política... La URSS ya no existe. No, pero es otra naturaleza. ¿Y? Bueno, pero ¿esto qué significa? No, pero es interesante ¿Pero qué significa lo que dice Orlando? No, yo quiero decir una cosa. Que es una crisis de la tercera edad y que la URSS no existe. No, bueno, que todo lo que es falso en materia de organización económica, como puede ser la idea de manejar todo centralizadamente, o cada vez más por el Estado, no va más. Pero no anduvo más el 100% que era Rusia y la República Socialista Soviética. Y no va más la socialdemocracia de todos los países. No funciona. Pero no estamos discutiendo ese punto. Después discutimos ese punto. Creo que lo que estamos discutiendo ahora, es un derrumbe de bancos. Sí. Es un derrumbe de bancos y de estados en el interés de rescatar a los grupos capitalistas. Está bien, que han pero no está en el centro un poco de la polémica también volvemos al tema del estado de bienestar, porque la postura de ellos dicen, no, el estado de bienestar no va más, que es un poco lo que están propinando, y ustedes dicen hay que fomentarlo. Gustavo Ferreres, el estado de bienestar lo liquidaron en la década del 70. Reagan subió en 1982, estamos en el 2011. Esta no es la crisis del estado de bienestar, esta es la crisis del sistema que vino a reemplazar. Es obvio que es. ¿Por qué? Es obvio que no es. Porque es el la gasto crisis sigue aumentando todos los años. O pero no por el tema de salud, por el tema de que hay que... Pero eso es un gasto, la salud, la educación pública. No, pero no es ese punto. Es todo el Estado. No, pero es una... Mira, te lo voy a hacer más fácil. Tomemos a la Argentina. Está distorsionando la realidad, porque tomemos a la Argentina. La crisis de Menem, la crisis del 2001, el derrumbe de la convertibilidad, ¿es la crisis del estado de bienestar? De ninguna manera.
Ellos destruyeron el No Estado de gastaba Bienestar, nada, el Estado no gastaba nada, según ellos él. destruyeron el Estado de Bienestar con la dictadura militar, desarrollaron desde la época de la dictadura militar hasta ahora. ¿Esos Todo- quiénes? Quiero deciros que sostienen la opinión Ah. de que el Estado de Bienestar no va más. Lo destruyeron en el 70, estamos en el 2011. El sistema que reemplazó el Estado de Bienestar redujo salario, despidió, privatizó. Ese sistema se El derrumbó en el salario, 2001. le voy a recordar algo, Altamira, en los últimos años de la convertida, con la cual yo no estuve de acuerdo. Cuando vino Dualde, bajó de $920 por persona por mes a 300. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién lo Duarte? pagaba? En la época de mes era el Estado. A ese. Ah, bueno, ¿sabés qué pasa? Claro. Es muy sencillo. No, porque No, el no es muy Estado- sencillo. Los gobiernos que hicieron el Estado de Bienestar quebraron. Luego Bush, Reagan, Thatcher los ponen en el Estado de Bienestar. También quebraron. Entonces la culpa la tiene siempre el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar es así. Pero el que gasta, el Estado, vamos a poner otro nombre, el Estado que gasta más de lo que puede. Y no, No, le alcanza la recaudación y tiene que quebrar el sistema. Eso es lo que yo llamo que anda mal. Poner el nombre bienestar, estatismo, socialdemocracia o los nombres que quieras. Cuando vos exagerás una cosa y pasás de los límites, no funciona. Llamalo como quieras. Pero los que han exagerado son ustedes, los bancos. Es decir, Yo no tengo nada que ver con ningún banco. la crisis del Los sistema. bancos, No, en hablo general, desde el punto de ¿voy a vista explicar el teórico. tema de los bancos? No, no, permíteme. Porque Ahora Pero, a déjame, ver, déjame un pero hay minuto. un tema central, Jorge Orlando, A ver. que es el punto que lo vivimos aquí en la Argentina en el 2001, lo está viviendo Grecia ahora con las marchas y con la irrupción de los indignados. Digo, ¿hasta qué punto no se va a poder tener más en cuenta el estado de bienestar o la gente? No, Porque quiero- es quiero- como que hay que una eclosión. No, pero también. veamos una cosa que es la siguiente. Digo, esto no se toma en Ferreres cuenta. comienza legitimando las crisis capitalistas diciendo que viene de hace varios siglos. Luego cambia el discurso y nos dice que esta es una crisis del estado de bienestar. No, es una crisis del capitalismo. Es una crisis del capitalismo porque han endeudado hasta la coronilla. 14, 16 billones de dólares. ¿Para qué lo endeudaron? El sistema Para gastar. No, para distribuir, gastar, no. Para distribuir más de lo No, que se producía. Los que han endeudado son los bancos privados. Han endeudado a 11 Pero millones. ¿Se ha gastado Han endeudado- innecesariamente, Orlando? No, lo que pasa es que cada No vez... es el Estado el que ha gastado. Gustavo, por Pero, favor. ¿y quién gastó? Vamos. El capital privado que ha prestado, ha ¿A hecho una quién? burbuja de crédito, ¿Pero a quién? hipotecarios, ¿Qué hizo empresas. el Estado con la plata que recibió? de El los Estado bancos? no recibió ¿La nada. gastó? El Estado no recibió. Bueno, entonces no El podemos hablar porque el todo Estado mundo no gastó. sabe que El los Estado gastos- empezó a gastar Pero, cuando Altamira, Obama seamos y Bush realistas. tuvieron que salir a rescatar. Te acabo de explicar una cosa. Un balance del Banco Central de la Reserva Federal de 500.000 millones de dólares se fue a 3 billones de dólares para comprar los créditos incobrables de los bancos que especularon con la hipoteca. Y eso, un momentito. Eso es el capitalismo. A ver, No, Jorge, eso es un Es la aspecto. quiebra del capitalismo. No podés los- distorsionar tanto, los, Ferreres. Los europeos, que se basan bastante en el estatismo, han tomado cada vez más deuda. Ni siquiera respetaron sus propias límites, que decían más de 60 no puede calificar para ser miembro de la Unión Europea, ¿no? Tienen 100%, casi todos, de deuda. ¿Quién los obligó a tomar de los bancos? Porque a ellos les gusta gastar. Y al político, socialdemócrata, le gusta el Estado. Y no, llámalo como quieras, pero le gusta gastar y a lo mejor gasta muy improductivamente. Y con el tiempo la producción va decayendo porque es demasiado el conjunto de impuestos que se van agregando y no pueden pagar las deudas. Entonces ahora vienen los bancos. Ahora los bancos, como prestan más o menos de su capital, tienen De su solamente capital prestan. de su capital, no terminé de hablar, por favor, déjame terminar. De su capital prestan 10 veces más, de acuerdo a las No, normas. 60 veces más. Sí. El 10 nivel de apalancamiento Perdóname, de 60 veces sobre el Perdóname, capital. perdóname, los bancos comerciales tienen una ley que se llama Basilea II ahora y pueden prestar hasta 8%, Pero eso después de la 8 veces crisis. su capital. Y Pero, tampoco lo eh, cumplen. Pero Porque antes lo que era 10, prestan lo al que estás Estado- hablando es de los bancos especulativos, que ni siquiera son bancos, tienen el nombre de Es decir, banking, pero son menos eso, lo que estamos hablando acá de los que ponen dinero, estos otros administran, digamos, fondos de terceros y colocan bonos. Aparte de los bancos. Pero los bancos estos ponen 8. Ahora, cuando un país como Grecia no paga un 8% de los bonos, estos bancos pierden el 100% de su capital porque es el 8% del total de préstamos. Y así funciona. No funciona de esa manera. No funciona. El Goldman Sachs No ha funciona sido de esa acusado... manera. Este es un banco de inversión, no es un banco comercial. Te explico una cosa. El Goldman Sachs, tomemos un caso concreto. Con Sachs, Grecia. Sachs, no Sachs. Sachs o Sachs. El Goldman Sachs, como asesor del gobierno griego, le ayudó a disimular las cuentas al fondo, de las cuentas griegas al Fondo Monetario Internacional, porque los estados se transformaron en la vaca lechera de esta gente.
Perdóname, En las vacas lecheras, prestaban por cualquier cosa. El Estado griego no tomá el tiene Mundial nada de que ver. Fútbol, tomá el Mundial de Fútbol. ¿Para qué quería? Acá en el Mundial de Pero Fútbol... eso me da mala razón a mí, ahora me está dando la razón sin darse cuenta. Pedís que no te interrumpan y lo único que haces es interrumpir. No das cuenta de eso. No, lo único que haces es interrumpir. Después te lo digo de nuevo. Lo único que haces, mira, le voy a dar un dato que él lo conoce perfectamente, pero no lo menciona. Él dice que los bancos están obligados a tener un 8% del capital sobre el total de los activos, etcétera, etcétera. Por una disposición de la Unión Europea, del FMI, de Estados Unidos, cuando se hizo lo que se llama stress test, una prueba de resistencia de los bancos, ¿sabe lo que decidieron? Que lo que los bancos le prestaron al Estado y que eran préstamos incobrables que no van a cobrar, figuraran al valor nominal y no se los considerara créditos en duda, créditos incobrables. Todo para disimular que ese 8% no se respeta y dar manija a los bancos. Este banco Dexia, que acaba de quebrar, es decir, que está en proceso de quiebra, tiene un capital de 20.000 millones de dólares, activos por 500.000 millones de dólares y 200.000 millones de dólares sin cobrar. Ahora, el sistema capitalista está quebrado. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Tienen que hacer lo que hacen en cualquier concurso, aplicar la ley de quiebras, mandarlos al bombo. Los accionistas se quedan sin capital, los acreedores sin capital, y hay que nacionalizar el sistema bancario, porque lo que importa... Otro estatismo más. Ahí estamos. Pero porque quebraron. Brotó la brecha estatista. Es nuestra posición. En una ley de quiebra... ¿Vos sos estatista o no? No soy ningún estatista. ¿Para qué querés Han nacionalizar? quebrado. Porque tengo que reactivar la economía. Tengo que utilizar los recursos para darle trabajo a la gente. No puedo echarlos a la calle. Sí, claro. ¿Y no puedo echarlos a la calle para rescatar el Dexia. No puedo echar a la gente a la calle para rescatar a un usuario internacional. Eso, digamos, es sensiblería barata. No es sensiblería, los pueblos. Sensiblería. Mirá en Estados Unidos, mirá en Grecia. Hay levantamientos populares en todos lados. Mal en el mundo. De ninguna manera. Al estatismo. De ninguna manera. Y hay una cosa histórica. Hay una cosa histórica muy significativa. Es tremendo lo que estoy escuchando. Que tiene que ver con la Unión Soviética y que tiene que ver con China. Muy significativa. Con la disolución de la Unión Soviética y el comienzo de un desarrollo capitalista en China, uno tenía que suponer que los capitalistas se salvaron. Un mercado de 1.500... ¿Pero va a hablar él solo? No, pero ¿cómo decís que usted... Orlando. ¿Cómo puedo decir que estoy hablando? ¿Vas hablando vos solo? No estoy hablando. Orlando, a ver. Es tremendo lo que él dijo. A ver, Cuando recuperemos él dijo ahí. ¿Dónde? Que los griegos, los del gobierno griego, apoyados en el Goldman Sachs, hicieron trampa, era para tener más deuda de la que podían tener. Porque los bancos querían prestarle más. Momentito. ¿No ves que era un banquero el que los aceleraba? Y ahora quiere poner más el Estado, que son también los políticos esos del Estado, son los tipos que inventan la trampa con ayuda de ese banco. No de todos los bancos, pero de ese banco. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la culpa? ¿El banco o los que están del lado del estatismo? Que inventa más para poder seguir gastando. Pero no dijiste que el capitalismo momentito, tiene crisis cada 10 años. No me interrumpas mucho porque yo... Ya no hay más crisis, la culpa de los estados. Yo lo que te digo es lo siguiente, vos con el estatismo estás trayendo la crisis a todo el mundo. Y el estatismo no va más. No anduvo más cuando fue 100% como en Rusia. No va más cuando es 40, 50, 60% como es en los países de Europa Occidental. Porque los de Europa del Este, que ya probaron el estatismo tuyo, no quieren saber nada con el estatismo. Y están en la lona. Claro, y Estados Unidos, con Obama... Están en la lona. Los países de Europa del Este no están tan en la lona. El nivel de vida ha caído como una barbaridad. Sí, desde Rusia cayó. No digas tonterías. No, el nivel de vida cayó. Mejoró mucho. La polarización más. social es espantosa. Sí, lo dice cualquiera. Ahora, este ¿cuál es la un debate salida? muy difícil. Pero porque está distorsionando los hechos. A ver, Jorge dice quebró el capitalismo. Quebraron, están quebrados los bancos. Está no mal, pueden cobrar la deuda. ¿Pero qué están discutiendo? ¿No están discutiendo un fondo de rescate? A ver, quiero hacerte una pregunta, Ferreres. ¿Estás a favor o en contra del fondo de rescate de la Unión Europea por 400.000 millones de dólares para rescatar bancos? ¿Eso no es estatismo? Sí, es pero te gusta ese estatismo. A mí no me gusta. Te gusta porque es para rescatar bancos. Porque de lo contrario quiebran todos. No me asignes a mí ideas que tenés vos y yo no las aprobé. Pero concretamente, el Fondo de Rescate Europeo para los bancos, ¿lo apoyás? ¿No lo apoyás? No lo apoyo. Entonces que quiebren. No lo apoyo. Entonces quiebran los bancos. No quiebran los bancos. Sí, claro que quiebran. ¿Sabés quién quiebra? Los amigos de los políticos estatistas. No, quiebran los bancos. Eso, que le prestan a los estados. Los demás no. No quiebra el Paribas. ¿Sabés? ¿No quiebra el Paribas? ¿Qué tiene que ver que ¿No quiebra el Société Générale? Sé, a lo mejor no quiebra que el Bank of America, cuyas acciones cayeron un 60%, no quiebra. ¿Pero el Estado está interviniendo para rescatar a los bancos. Ese es el estatismo de ustedes. No.
Claro No es que así. sí. Vos querés más Estado, No, más deuda para yo estoy solucionar un problema. denunciando la Sí, intervención vos sabés- del Estado para rescatar Mira, al capital. yo te digo una cosa. La intervención de la Ya Reserva la- Federal, la intervención de la Unión Europea. Antes, cuando Jorge. estabas en la facultad, defendías a Rusia y todo el bloque. Jamás. Sí, ¿cómo no? Si Todo yo era lo- compañero tuyo. No, perdón. Entonces, ahora que ya eso no funciona, venís con las otras cosas. Todos los televidentes saben que yo soy trotskista. Sí, trotskista, Es decir, pero- enemigo del estalinismo. Sí, de Lo estalinismo saben sí, todos. pero no de, Sí, de toda del su leninismo. de toda su política. Lo Defendías saben a eso y todo el tiempo te gustaba Ferreres, el comunismo. el Te Fondo gustaba. de Rescate de la Unión ¿Trotskista o Europea, leninista? que están discutiendo Vos llevarlo estás con a esa 2 millones idea, de dólares. y esa idea no va más en el Fernández, mundo, olvidate. Ferreres, el Fondo de Rescate de los Estados Europeos para salvar a los bancos, que todos los analistas financieros apoyan, porque hay que salvar a Yo los no. bancos. Sos el único. Bueno, ¿qué tiene que ver? El único. Ferreres es el único que no quiere rescatar a los bancos y que quiere que quiebre el capitalismo. No, yo no creo Nosotros que va a estamos- quebrar. ¿Por dónde? No quiebra el capitalismo. Están quebrados. Quiebran algunos bancos, que es como el que vos mencionaste. Pero te mencioné como 5 estuvieron bancos. de acuerdo. Bueno, pueden ser 5, pero hay 10.000 Ahora, bancos. Orlando, la salida por Él dónde le es? gustaría mucho que quebrara el sistema, Pero porque no, él le gusta igual- que sea todo Estado. pero si no tiene y si ninguna- lo votan a él, va a ser todo Estado. No es así. Orlando. Estoy denunciando un estatismo feroz para rescatar a los bancos. Estados Unidos tenía una deuda pública del Eso lo llamamos socialdemocracia, Estados ¿eh? Unidos tiene una deuda pública del 40% del PBI. ¿Por qué ahora tiene una deuda del 110%, lo cual es una gigantesca estatización? Para Pero salvar no a es los así, bancos. Ahora, de ninguna Orlando, manera, porque por ya supuesto. era ¿Para mucho. qué va ese dinero? Pero no Orlando, puedo es una- discutir con vos cifras porque inventás cualquier cifra Pero ¿cómo voy a de la inventar? galería. De la ninguna galería. manera. Te da lo mismo el gasto Por- público que la porque- deuda. Orlando, Claro que no es lo mismo. Sí. ¿Por la dónde deuda la salida? Es del 11%. El gasto, Es- pu- a ver, Yo Jorge, creo que en esto ¿por hay dónde que la volver a la salida? ¿Es realidad. más ajuste como le están pidiendo a Grecia? No, ¿O no es más ajuste, Pero es están pidiendo. volver al nivel productivo que vos podés tener. Los griegos son 11 millones de personas y el Estado solo debe 500.000 millones de dólares. La Argentina, que somos 40, debemos más o menos 100. ¿Te das cuenta de la barbaridad que han hecho los gobernantes? Ahora, y el ¿Cómo los Quisiera- gobernantes? Perdóname, ¿para Los qué gobernantes, dice- porque lo que No, decide no, la deuda pública son los gobernantes. de No son... ninguna manera. Vos, ¿Pero perdóname, qué está diciendo? perdóname. No yo entiendo voy- lo que está diciendo. Claro, vos lo entendés, te lo voy a hacer fácil. Si yo voy a un banco ahora y quiero pedir un préstamo, el banco analiza mi situación y me da un préstamo. Para que un gobierno se endeude tiene que haber dos. El tipo que toma la deuda y el tipo que da el crédito. El banco endeuda a los estados y luego en Ah, el mercado la culpa es- endeuda a los bancos, endeuda a los Bueno, estados. pero vos querés más estatismo y que son los tipos no, que más han ido a estatismo- buscar más a los estatismo bancos. lo que hacen los bancos. Yo digo, el banco que exageró y se equivocó, que quiebre. Pero- Ahora, el estatista que estatizó todo eso y que montó un Hay que montón tirar- de... Ese tipo no va más. Y No esa va más. política de estatismo es la que no va. Maravilloso. Yo soy Esa es la partidario, que no va. pero Ferrer, yo soy partidario Bueno, está de bien. que Zapatero no va más, Papandreou no va más. Soy Bueno, partidario de voltearlos a todos, bueno, en está eso bien. coincidimos. Y bueno, está bien, En porque eso fueron coincidimos. unos- ¿Y quién viene? Y que viene un gobierno del frente de izquierda en cada país. Bueno, no, eso es más no, en estativo. España va Es lo bien. mismo, pero En peor. España No, viene la pero cuando derecha. yo digo un gobierno del Pero- frente de izquierda... pero, Jorge, en es un España go- viene la derecha. Viene la derecha, pero cuando yo digo un gobierno del frente de izquierda, es un gobierno que ponga los intereses populares por encima de estos Ya estuvieron usureros, por encima, de estos distribuyendo. usureros Ya estuvieron y nada más. internacionales. Ya Porque estuvieron son los distribuyendo, usureros Zapatero y internacionales. todos ellos. Yo no esperaba un debate tan poco objetivo Pero- tuyo de parte tuya, No Ferrer. trates de calificar, Muy que lo No, resuelvan los es muy poco- televidentes. No, no, Que lo resuelvan, no vos, porque vos tenés opiniones que surgen Pero de vos no tu tenés propia... ninguna opinión. Yo tengo Están muchas formando opiniones. porque vos estás diciendo simplemente por lo que quiebren los bancos. No, yo no Vos- digo que quiebren los bancos, ¿Cómo que quiebren algunos bancos que se Mira, hay equivocaron. 4 bancos norteamericanos que controlan el 98% del mercado de derivados. Basta que quiebren esos 4 para que no quede nada del capitalismo. Los derivados, ¿De no, qué estás los hablando? derivados no Jorge? tienen nada que ver con este problema, A son ver, los Pero préstamos y ¿cómo los no, van a bonos. tener, ¿cómo no van a tener que ver si No, la deuda no. pública es la base para contraer otros préstamos que forman el mercado de derivados, No, Ferrer? no sabés lo que es el mercado de derivados. Pero claro que sí. Bueno, lo está sabés. bien, Jorge, dejamos ahí. para un minuto. ¿Por dónde es la salida? Para mí es mucho menos estatismo y volver a las fuentes de lo que anduvo en Occidente, que es un gasto público para educación, para salud, pero no para hacer todo lo que fue la economía de bienestar. Todo, cualquiera te doy un subsidio, te arreglo desde el Estado, vamos a arreglar todo, el Estado es omnipresente y arregla ¿Y todas por las dónde cosas. pasa la salida? No, este sistema que hay que impedir que la población pague el rescate de los bancos en quiebra,
Porque estamos discutiendo una crisis mundial, ¿no? ¿Qué me importa que él diga son 2 o 3 bancos? ¿Por qué nos invitaste? Vos nos invitaste para discutir una crisis mundial, no para discutir la quiebra de un banco perdido en Nueva York, la crisis mundial. La crisis mundial es la bancarrota del sistema financiero, porque todo lo que prestó es impagable, hipotecario, financiero, estatal, deuda pública. Entonces hay que nacionalizar los bancos y hay que impulsar un programa de reestructuración industrial, de reconversión económica, de reactivación económica financiada por una banca que pueda efectivamente impulsar eso, Orlando. Nacionalización. La crisis sí va a tocar, pero con un poco de atraso, porque como no están dando el sistema de expansión económica en los países centrales, como Estados Unidos, Japón o Europa, tanto China como Brasil y otros países emergentes, llamados así, no pueden venderle lo que le vendían a estos lugares más, porque no están creciendo. Están, digamos, absorbiendo el exceso de gasto público. ¿Estamos mejor preparados para enfrentarla que en otros momentos? Yo creo que sí, tenemos bastantes reservas y, digamos, lo que pasa es que los precios de la soja o la venta de autos a Brasil se va a ir frenando, ya se está frenando. ¿Y toca la Argentina? No, absolutamente, no tenemos reservas. No sé por qué dice todas esas cosas. ¿Pero no hay reservas? ¿Cómo que Pero no hay claro reservas? que no, porque el Banco Central no solo tiene reservas como activos, sino que tiene deudas por los bancos, con los bancos por un equivalente a 30.000 millones de dólares, 150.000 millones de pesos. Cuando vos querés calcular la reserva tenés que descontar de la reserva las deudas. Y no importa que las reservas estén en dólares y la deuda esté en peso, inclusive es más grave, porque por las reservas argentinas, depositadas en Basilea o depositadas en Nueva York, no te pagan un mango. 0,5 de interés. En cambio el Banco Central está pagando, es verdad que en pesos, pero el peso por ahora no se mueve, está pagando tasa de interés del 16%. Es decir, que estamos en una crisis financiera del Banco Central. Cada vez que entra un dólar al Banco Central salen 4,21 pesos, que es una deuda del Banco Central, porque hay 4,21 pesos que podrían venir a reclamar un dólar, son pesos. Ahora, si yo con una LEVA, con las letras del Banco Central, saco pesos, sigue siendo lo mismo una deuda. Entonces, no se puede hacer la cuenta que él dice porque no entiende mucho de economía. No, hace cuenta que si no vos son pesos reales. no pagás interés. Si es lo mismo, si tuvieran los pesos estaría de acuerdo. Entra en la circulación. En cambio, eso que él dice lo mismo es una diferencia del 16% de interés. Vos emitís pesos, el Banco Central no paga interés. Vos lo absorbés, como dice él, y los banqueros cobran una tasa de interés del 16%. Les agradezco a los dos. Me extraña mucho muchas gracias. Les agradezco, estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, ¿Sí te parece? Mucho tiempo. Sí, a mí me A pesar de muy todo. interesante. A mí me parece interesante. Son posturas que me parece que están en discusión en el mundo. Claro, están en discusión en el mundo. A mí me más parece deuda y más interesante. estatismo o volver a lo tradicional. Me parece que son dos posturas interesantes que están en Están discusión en el mundo. metiendo millones de dólares de los estados para rescatar Espero que la sistema podamos bancario. repetir. ¿Cómo no? Espero que la podamos repetir Bueno, para el acá sector con- argentino. con- Gracias, acá con Jorge. el amigo Gracias, con Orlando. discusiones. Gracias. Vamos a la pausa y enseguida Alejandro Maguire, su testimonio en primera persona en momentos en que el Congreso comienza a tratar la posibilidad de la muerte digna. Él tuvo a su esposa